Cuando la desaparición de un adolescente de 15 años y el posterior hallazgo de su cuerpo ayudaron a capturar a uno de los asesinos seriales más peligrosos y despreciables de los Estados Unidos, y el cual estaba vinculado a una docena de desapariciones y asesinatos de otras víctimas. Pero ¿se hizo justicia o este criminal se salió con la suya? Este es el caso de Larry Dwayne Hall. Desde la hermosa arquitectura urbana, aventuras al aire libre, hasta comida deliciosa e historia fascinante, Illinois es un destino icónico con algo para todos. Ubicado al oeste de Estados Unidos con una población de 12 millones de habitantes, Illinois es conocida por sus grandes ciudades, pueblos atractivos y tierras de cultivo que resaltan el paisaje del estado. Es probablemente mejor conocido por Chicago, una ciudad considerada el corazón cultural del país americano, con una amplia base económica y el costo de vida más bajos de los Estados Unidos. Ese es el estado donde vivía la adolescente de 15 años Jessica Lynn Roche, o Jessie como su familia la llamaba, donde apenas estaba estudiando su segundo grado de secundaria. Era conocida por su familia y amigos por su bonita apariencia y tímida personalidad. Esta bella joven tenía muchas aspiraciones, una de ellas era su plan de volverse un piloto, hasta que trágicamente su vida terminó de la forma más horrenda posible. Ella fue vista por última vez cuando salió de paseo con su bicicleta cerca de su casa en el condado de Georgetown, alrededor de las 3:30 de la tarde del 23 de septiembre de 1993. Después de una hora, la hermana de Jessica notó lo inusualmente callado que estaba el camino que Jessica había tomado. Ella sintió una inexplicable sensación de que algo no estaba bien y deprisa corrió de vuelta de regreso a su casa y notificó a sus padres, que de inmediato salieron en búsqueda de ella. Se hizo inmediatamente un reporte de desaparición, pero ya a este punto era demasiado tarde. A pesar de la intensa búsqueda de la joven por oficiales, amigos y familiares, nadie volvió a ver a Jessica. La desaparición de Jessica puso a Larry en el radar de la policía, así que nos vamos a detener un poco aquí para hablar de quién es Larry Hall. Larry Dwayne Hall nació el 11 de diciembre de 1962 en el condado de Wabash, Indiana. El día de su nacimiento, él pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos neonatales porque su hermano recibió la mayoría de los nutrientes y el oxígeno en el útero, ya que ambos compartían la placenta. Larry y su hermano vivían con sus padres Robert y Aera Hall. La familia vivía en el cementerio donde el padre trabajaba como sepultero y su madre era ama de casa. Su padre fue despedido de ese trabajo ya que a su excesivo alcoholismo comenzó a poner cadáveres en tumbas equivocadas. A los 12 años de edad, Hall empezó a cavar tumbas con su padre. A pesar de que le daba terror al principio, con el tiempo ya era tarea normal al estar expuesto a cadáveres todo el tiempo. Hasta comenzó a robar objetos que encontraba dentro de los ataúdes. Durante su niñez y adolescencia demostró un comportamiento antisocial y muchas dificultades académicas debido a su bajo coeficiente intelectual. Con mucha frecuencia, Hall era acusado por sus compañeros. También sufría de pesadillas, mojaba la cama y tenía también impedimentos del habla. Ya desde temprano, Hall presentaba actitudes psicópatas. Según dijo su hermano Gary en una entrevista de Edge en el 2011, Larry era el gemelo atrasado. Yo era el gemelo más dominante y extrovertido. Algo no muy bonito de decir de tu hermano, pero seguimos. Durante su adolescencia ya era sospechoso de cometer robos, provocar incendios por la ciudad y otros crímenes. Ya a la edad de 15 años, Hall y su hermano fueron detenidos por romper los cristales de una tienda del centro de la ciudad. El tipo era un problema desde el día cero, la verdad. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Aunque esté hablando de las dificultades que Larry tuvo desde su niñez, no estoy excusando para nada de lo que él haría después cuando ya era adulto. Pero es importante saber el por qué algunos criminales son como son, qué lleva a una persona a llegar al punto de cometer los horribles crímenes que vamos a ver a continuación. Aún así, nada de eso justifica lo que él hizo. Ya de adulto, consiguió trabajo como conserje y en su tiempo libre se iba de viaje a diferentes estados a participar en recreaciones históricas de la guerra civil, ya que él era un aficionado. En cada lugar que Larry viajaba, comenzaron a desaparecer jóvenes. Red flag. Una de esas jóvenes, desafortunadamente, fue Jessica Roche. Después de varias semanas desde su desaparición, exactamente el 8 de noviembre de 1993, un granjero estaba trabajando en su maizal cuando de repente notó una aglomeración extraña de aves. Con su cosechadora decidió acercarse para averiguar. Esa decisión le cambiaría la vida por completo. Sin percatarse, había triturado un cuerpo humano. Con mucha prisa y sin saber qué hacer, confundido y teniendo enfrente de
tan horrible escena, llamó a las autoridades y después de una ardua investigación, el cuerpo fue identificado. Lamentablemente, era Jessica Roche. Algunos testigos dijeron haber visto a un hombre sospechoso saliendo del maizal en días anteriores y conduciendo una camioneta. Otros dijeron haber visto el mismo vehículo observando jóvenes y hasta hablando con ellas. En uno de esos casos, el padre de una de las jóvenes vio la interacción y anotó la placa de la camioneta. Esta pieza de información fue tan importante que llegó a localizar al responsable del extraño comportamiento y resulta que el vehículo estaba a nombre de, por supuesto, Larry Hall. Larry fue capturado y puesto en la habitación de interrogación en la estación de policía. Cuando los detectives comenzaron a presionar con preguntas a Larry, este no mostraba ningún tipo de reacción hasta que se le mostró una foto de la chica perdida, Jessica Roche, una foto ordinaria, y cubriéndose la cara, se giró hacia un lado como si no quisiera ver la foto, y de inmediato se sobresaltó, lo que los llevó a sospechar que había estado involucrado en su asesinato, aunque negó haberla visto alguna vez. Después de encontrar pruebas en su camioneta que lo conectaban con la desaparición, algunos oficiales describieron la camioneta de Hall como un kit de violación, donde encontraron recortes de desapariciones, herramientas, unas pastillas anticonceptivas debajo del asiento del pasajero que pertenecían a una mujer también desaparecida, un mapa donde marcaba lugares donde encontrar mujeres y hasta una lista de como pasos de qué hacer durante el crimen y después de que Hall diera detalles que solo el autor del crimen podía haber sabido. Hall finalmente confesó. En su confesión, Larry dio los macabros detalles de su crimen. Y cito: "La até, pero no recuerdo con qué. Le quité los pantalones", dijo Larry a los oficiales. "La violé, la recosté en el bosque y la estrangulé hasta que paró de respirar". Larry prosiguió con su horrible confesión de haber matado a muchas más niñas y mujeres jóvenes en cada estado que él visitó. En parte de su confesión, Hall dijo, y cito: "Todas las chicas se parecían. No las recuerdo a todas. Yo secuestré a muchas niñas en otras áreas, pero no recuerdo a cuáles herí". Con esta confesión y las pruebas circunstanciales de su casa y el vehículo, Larry fue acusado del secuestro de Roche. Sin embargo, no fue acusado de su asesinato porque la policía no pudo identificar dónde fue asesinada. Recuerden que ella vivía en Illinois y ella apareció en otro condado donde fue asesinada. Y Hall firmó una confesión por escrito de que secuestró y mató a Jessica Roche, pero desde entonces se ha retractado. Y esto es algo que vamos a ver con el caso de hoy. Él tenía la mala costumbre, o vamos a decir estrategia, o confesar a crímenes que estaban vigentes, no estaban cerrados, estaban todavía en investigación. Él confesaba a los crímenes y lo que hacía era que decía como se retractaba de su confesión, lo que ponía en tela de juicio si era real o no lo que decía. Y muchas veces él hasta identificó a niñas. Decían: "Yo la conozco, la secuestré por tal sitio", ¿qué? Pero recuerden que él tenía muchos recortes de periódicos en el vehículo, él posiblemente estaba estudiando que, como se le dominaba en ese momento a él, un wannabe, tenía como una aspiración de ser un criminal o de tener la fama de criminal. Larry, como todo asesino, por supuesto tenía su modus operandi. Él tenía de preferencias niñas y mujeres blancas. Las secuestraba, violaba y torturaba para luego apuñalarlas o asfixiarlas hasta la muerte. Y como si todo eso ya no era horrible, él las mutilaba y procedía a tener actos sexuales con sus cadáveres. Qué asco de individuo, la verdad. Algunos creen que Hall comenzó con su periodo de asesinato desde los años 80 y se cree que llegó a asesinar a más de 40 mujeres. Aunque nunca se llegó a tener ningún tipo de prueba, nunca se supo quién fue la primera víctima de Larry, pero hubo teorías que lo vinculaban con muchas de esas desapariciones. Aunque también se pensaba que Larry solo era un aspirante a criminal y que él haría lo que fuera para incriminarse en esos casos. Cuando Larry estaba siendo interrogado, se le mostró fotos de varias jóvenes aún desaparecidas y él llegó a identificar a sus supuestas víctimas, pero luego se retractaba. Luego él decía que él solo le estaba contando los sueños que tenía y que eso nunca pasó, lo que hizo más complejo el caso. Una de las chicas que Larry identificó y dijo haberle hecho daño era una joven llamada Tricia Reitler. Ella era descrita como una hermosa y brillante joven. Estudiaba psicología en la Universidad de Wesleyan en Marion, Indiana. Tricia había desaparecido el 29 de marzo de 1993. El día de su desaparición, ella estaba escribiendo un trabajo de fin de curso cuando decidió tomar
un descanso. Salió de camino hacia una tienda que quedaba a menos de una milla desde el campus de la universidad para comprar una revista y una bebida. De camino a su dormitorio, Tricia desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Sus padres, después de más de 2 décadas, no han recibido respuestas de qué pasó con Tricia. It's time. I mean, nobody should have to be doing this for 29 years. Trisha's parents believe she's dead. After all these years, they're still left questioning and playing out all the scenarios. I know that there's somebody out there that has the answers that we desperately seek. En 1995, Larry sería condenado a vida en prisión solo por la muerte de Jessica, pero por las demás víctimas no había prueba suficiente para armar un caso en su contra. En frente de la corte, él dijo, y cito, "Me gustaría decirle a usted, juez Baker, y al Dios de los cielos, que yo no cometí esos crímenes. Le rezo a Dios que la verdad salga a la luz". Así que los agentes harían otro intento de sacar la información a Hall, ya él estando en prisión. En 1998, el detective Miller decidió contratar al FBI y ambas entidades se pusieron en marcha con un nuevo plan. El plan consistía en poner a una persona encubierta en la misma prisión en la que estaba Hall. Esta persona intentaría hacerse amigo cercano de Hall y poquito a poquito comenzó a sacar información valiosa para condenarlo por los demás crímenes. Así entra esa historia Jimmy King. King era un atleta estrella de fútbol en la escuela secundaria. Su padre Jim King, o Big Jim, como era conocido, era un oficial de policía condecorado y su madre, Lynn King, era una ex reina de belleza y propietaria de un famoso restaurante en la ciudad de Chicago. Jimmy era muy inteligente, carismático, atlético, lo que lo hacía muy popular en la escuela. A pesar de la vida cómoda con la que él nació, Jimmy gastaba mucho dinero y lo que sus padres le daban pronto dejó de ser suficiente. Él comenzó a vender drogas en la escuela y era conocido por ser muy bueno en lo que hacía. Él continuó con sus crímenes ilícitos hasta mucho después de llegar a la universidad. En 1996, King fue arrestado por la Agencia de Control de Drogas, pero por el hecho de no tener antecedentes criminales, fue ofrecido un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a 10 años sin libertad condicional. Luego de algunos meses en prisión, fue contactado por el FBI con una posición inesperada que cambiaría todo. Poniendo su seguridad en juego, Jimmy, con mucha precaución y sutileza, se hizo amigo de Larry y este comenzó a verlo como un hermano mayor. Finalmente, King logró acercarse a Hall y volverse su amigo más confiable. Meticulosamente y con mucho cuidado, logró que Hall confesara al menos 15 mujeres. Un día, cuando ambos estaban en el taller de la prisión, Larry se acercó a Jimmy y le mostró un mapa con puntos rojos dispersados y una colección de pájaros de madera que Larry había tallado, y dijo que estaban destinados a vigilar a los muertos. A pesar de todo el esfuerzo de King, la confesión de Larry no sirvió para nada, ya que no había pruebas circunstanciales que respaldaran el hecho. Pero a pesar de todo, en el fondo los oficiales sabían que él era culpable de mucho más crímenes. Él daba detalles de cómo mató a algunas de las víctimas y los supuestos lugares donde desechó los cuerpos de las víctimas. Las múltiples confesiones de Hall le valieron toda una vida en prisión sin libertad condicional. Todavía a la fecha de hoy, él está encarcelado en Carolina del Norte, en gran parte debido a los heroicos esfuerzos de King. Por esto, Jim fue liberado y todos sus cargos por drogas fueron perdonados. Durante los años, él ha hecho entrevistas y hasta escribió 3 libros acerca de su experiencia. Una de ellas fue adaptada a la miniserie muy popular de Apple TV, Black Bear. De ahí saqué la inspiración para hacer este video. Antes de terminar con este video, quería mencionar a las jóvenes que nunca han sido encontradas, identificadas o simplemente Larry nunca fue acusado de los crímenes, pero que se sabe o se supone en teoría que él fue responsable de ellos. Naomi Lee Kinder, 19 años, desaparecida el 8 de junio de 1982. Sus restos se encontraron en el condado de Natrona, Wyoming. Hall estaba en posesión de un documento que llevaba el nombre de la víctima. Todavía no se ha determinado oficialmente que él sea responsable. Eulalia Amelia Loli Chávez, 26 años. Al principio era desconocida y se le llamó la Jane Doe de Summerfield. Sus restos aparecieron el 6 de septiembre de 1986. Tenía signos del mismo modus operandi de Hall.
encontrada en un campo de maíz cerca de Summerfield, Illinois. Fue enterrada en el cementerio de Mount Hope bajo una lápida que decía Jane Doe, solo conocida por Dios. Creo que ya ustedes saben lo que significa Jane Doe o Peter Doe, que se llama, para el aspecto masculino, que es cuando es alguien desconocido, y para no dejarla sin nombre o un número, prefieren llamarla de esta manera en Estados Unidos. Peter Joe creo que es, o José Doe o Jane Doe. En el 2007, el cuerpo de la joven fue identificado después de que coincidieran las huellas dactilares en un registro de arresto. Hall se convirtió en el sospechoso. La evidencia de ADN en la escena del crimen demostró no ser concluyente. Linda Lynn Weldy, de 10 años. Lamentablemente, se cree que ella haya sido la más joven de las víctimas de Hall. Desapareció el 24 de febrero de 1987, después de que su autobús escolar la dejara cerca de su casa en Mancloud Road en LaPorte, Indiana. Alrededor de las 3:30, su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, el 17 de marzo, a lo largo de una vía férrea abandonada a 9 millas, de donde fue vista por última vez, en County Road, cerca de Kingsburg, Indiana. Ella había sido estrangulada manualmente. Hall se encontraba en el área donde ella había desaparecido. Wendy Louise Felton, alrededor de las 2 de la tarde, el 4 de junio de 1987, quedó sola en casa después de que su hermana llevara a sus padres al aeropuerto, ya que tenían un viaje de negocios. Cuando la hermana volvió a las 5 de la tarde, Wendy ya no se encontraba en el lugar, pero todas sus pertenencias todavía se encontraban en la casa. Larry vivía a solo algunas millas de distancia de la casa de Wendy. También, una de las recreaciones que Larry visitaba con mucha frecuencia quedaba muy cerca de la casa de Wendy. La policía nunca eliminó a Larry de sospechoso de lo que le haya pasado a la joven. Su cuerpo nunca fue hallado. Paulette Sue Webster, 19 años, fue vista por última vez caminando hacia la casa de una amiga en Chester, Illinois, a las 11 de la noche el 2 de septiembre de 1988. Al principio la policía pensó que se había ido por cuenta propia, pero dado su extraña desaparición y el hecho de que sus pertenencias habían sido dejadas en su casa, como su licencia de conducir, bolsos, ropas y hasta sus mascotas, comenzaron a creer que no se había ido en su propia voluntad. Hall, ya estando en prisión, le envió una carta al autor Christopher Martin, quien escribió un libro acerca de los crímenes cometidos por Hall. La carta decía, y cito, "Si lo hubiera hecho, la habría puesto en un río o en un campo". El cuerpo de Paulette nunca fue encontrado. Michelle Lee Dowie, 20 años, el 1 de julio de 1991, fue estrangulada cuando estaba tomando el sol en el patio de su casa con su hijo de apenas 1 año y 6 meses. Afortunadamente, él no fue herido de ninguna manera. Es posible que su temprana edad sea el único testigo de quien atacó a su madre. Al principio se pensó que alguien cercano a Michelle fue quien cometió el crimen, pero nunca se encontró evidencia. 18 años después de los hechos, el hermano gemelo de Larry dijo a la policía que él le había confesado que había sido el responsable de la muerte de Michelle. Larry alegadamente le confesó a su hermano que él había visitado Indianápolis después de haber visto un anuncio de una camioneta azul en venta y que estaba conduciendo enfrente de su casa cuando la vio acostada en el patio. Él se acercó y la atacó, y que cuando su hijo empezó a gritar, Larry se espantó y se fue. El caso de Michelle sigue sin ser resuelto. Laurie Jean DePaez, 22 años, el 19 de agosto de 1992, fue vista por última vez aproximadamente a las 10 de la noche entrando a su vehículo gris en el centro comercial Fox River en Wisconsin. Aparentemente, ella llegó a la casa de su novio entre las 10:15 a 10:30 de la noche. Su novio, en compañía de su hermana y un amigo, escucharon al vehículo de Laurie entrar al parqueo, pero al ver que ella no llegaba al apartamento, decidieron bajar a buscarla y solo encontraron el vehículo cerrado, pero no había ninguna señal de la chica. Dentro del vehículo se encontraba la bolsa con la que iba a pasar la noche. También se me olvidó redactar en el guión que habían encontrado también una copa de café encima del carro y la puerta del pasajero estaba abierta. La teoría de que ella, cuando fue a tomar la bolsa de pasar la noche, fue sorprendida por el atacante y por tal razón el atacante tuvo ventaja en llevársela y secuestrarla sin que ningún vecino se diera cuenta, porque literalmente dijeron todo ello que no escucharon ningún tipo de forcejeo
En el carro no había evidencia de ningún tipo de forcejeo. En 1995, Larry había confesado a los oficiales que él había secuestrado y asesinado a Lowry. Hasta les dijo dónde podrían encontrar sus restos, pero esto nunca fue posible. Ninguna prueba fue descubierta para que Larry fuera condenado por el caso de Lowry. Estas son algunas de las víctimas que se cree que Larry es responsable de lo que les pasó, pero es más que evidente que Larry era un monstruo. A pesar de tantas pruebas en contra de él, nunca pagó por todos los crímenes que cometió. Los familiares de las víctimas nunca tendrán la paz de saber dónde, qué o quién es el culpable de lo que les pasó. Ellas eran hijas, hermanas, tías, madres y nietas, mujeres y niñas con todo un futuro por delante, y por maldad de un solo individuo, sus vidas se les fueron quitadas. Sus memorias seguirán vivas en el corazón de sus familiares. Que descansen en paz. Bueno, mis amores, hasta aquí el caso de hoy. Espero les haya gustado la narración. Te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido y que me den en la cajita de comentarios si tienen alguna pregunta o tienen alguna opinión acerca del caso. Les deseo una bonita tarde o noche, donde quiera que estén. Cuídense mucho, mis amores, y nos vemos en la próxima. Bye bye.